En cuestiones, situaciones de emergencia, no solamente en el servicio de emergencia, sino también en cualquier momento una persona pudiera colapsar, no solamente a nivel hospitalario, sino también a nivel extrahospitalario por diferentes motivos que vamos a ir conversando, y esto puede conllevar que la persona haga un colapso cardiovascular. En pocas palabras, necesitamos hacer un procedimiento que ya muchos de nosotros hemos escuchado, muchos de nosotros probablemente hemos llevado la capacitación, que se denomina reanimación cardiopulmonar. Entonces, recordemos que para esta ocasión estamos ya con las guías 2025 y esa es la que vamos a ir conversando. Algunas cosas que se han modificado, vamos a ir viendo en lo básico en esta oportunidad y en el día de mañana vamos a hacer el avanzado. Muy bien, entonces, bueno, ya me he hecho la presentación, agradezco también las palabras y vamos a ir. Algunos conceptos básicos y un poco de experiencia a conversar. Recordemos que la reanimación cardiopulmonar, si bien es cierto, ya tenemos evidencia de algunos procedimientos, de algunas técnicas, incluso también tenemos algunos procedimientos que aún todavía no tienen evidencias claras, ¿no? Como el masaje mecánico, ¿no? Masaje externo mecánico a través, por ejemplo, con el equipo Lucas, por ejemplo, ¿no? Todavía está en proceso. Pero recordemos que el querer dar vida después de la muerte o en proceso, definitivamente no es nada nuevo, ¿no? Podemos encontrar en la Biblia diferentes eventos religiosos, como el soplo de la vida, como algunos procedimientos que intentan dar nuevamente la vida en un proceso de transición a la muerte, ¿no? Ahora, también hay algunos procedimientos que se han registrado o se han documentado, por ejemplo, el uso del trote de caballo, colocando a una persona encima del caballo con la intención de que ese trote del caballo asemejara a lo que ahora conocemos con lo que es el masaje cardíaco, ¿no? La posición invertida también en un momento, colgando a una persona de un árbol y sacudiéndolo, intentando dar nuevamente la reanimación, el uso de un tonel, que en su momento era algo habitual, ¿no? Colocándolo encima y rodando, ¿no? Hay diferentes evidencias que han intentado, ¿no? Dar un tipo de reanimación, un tipo de ventilación, ¿no? Dentro de la idealización podía haber funcionado de repente en algún momento y por eso es que se comenzó a hacer de esa manera, pero ya con algo de evidencia científica, tenemos ya a esas tres personas que vemos en imagen, que vemos en el lado, bueno, de la pantalla en el lado izquierdo, ¿no? Tenemos al doctor James, al doctor William, ¿no? Que son las dos personas que vemos aquí, uno parado, que está apuntando, y el otro que está sentado, que comenzaron a trabajar lo que son las compresiones torácicas, ¿no? Las que ahora conocemos con evidencia, que la ubicación en el adulto es en la línea media intermamilar, en esa posición donde si nosotros nos tocamos, encontramos una hendidura que debe dar exacto con el talón de la mano, que también tiene una hendidura, miren, que va a dar exacto en esa posición. Está demostrado que si nosotros hacemos las compresiones en ese lugar, nuestra caja torácica va a funcionar como si fuera un resorte. Va a comprimir, ¿no? Con la presión que se hace y biofísicamente, por la resistencia misma de los cuerpos, va a regresar a su estado, ¿no? Entonces, tenemos principios biofísicos ya determinados por qué hacemos el masaje cardíaco en ese lugar. De repente alguien por ahí me dice, oye Julio, pero de repente antes existía el puño perfusión. ¿Cómo era el puño perfusión? O sea, alguien colapsaba, yo agarraba con un puño y ¡pum! Le metía en el tórax, ¿no? Y de repente algunas series ustedes habrán visto y algunas todavía evidencias de personas antiguas, ¿no? Mencionan, pero está demostrado, incluso en esta guía lo han hecho mención,
el puño perfusión no tiene ninguna evidencia científica que diga que va a ayudar en algo en la recuperación de la circulación corporal, ¿no? Espontánea, ¿no? No hay evidencia. Lo que sí hay evidencia es de esta compresión cardíaca que conocemos y hacemos y pues que en cada taller o en cada procedimiento lo seguimos mencionando, ¿no? Tanto en las compresiones de profundidad y en el ritmo sobre todo, ¿no? Recordando que debemos lograr en el adulto una compresión entre 5 a 6 centímetros, en el pediátrico al menos 5 y en el lactante al menos 4 centímetros. En cualquiera de los casos, con una frecuencia que debe ser esas 30 compresiones entre 15 a 18 segundos. ¿Y por qué hacemos ese tiempo? Porque con eso vamos a lograr, uno, que la frecuencia llegue entre 100 a 120 por minuto. Entonces, si yo hago una profundidad en el adulto entre 5 a 6 centímetros a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, voy a lograr un objetivo biofísico. ¿Cuál va a ser? Que la presión de la arteria coronaria supere más de 25 milímetros de mercurio, lo cual va a ocasionar o va a lograr que llegue sangre al cerebro. Pero también está demostrado que si yo lo hago muy rápido, porque de repente pienso que dándole más rápido, más va a servir, vamos a hacer o va a suceder que no llegue sangre al cerebro. O sea, es tan rápido que no llega sangre suficiente para la perfusión cerebral, como también está demostrado si es menos de 100, tampoco no va a perfundir de forma adecuada. Y entonces, ese contenido ya lo tenemos del año 1957, que comienza a trabajar el doctor James y el doctor Williams sobre las compresiones cardíacas. Pero también en esta imagen está el doctor Gray, ¿no? Es que el que está en la mano derecha, mucho más joven aparentemente los otros dos doctores. ¿Y cuál es su aporte del doctor Gray? Él es el que comienza a trabajar el uso del desfibrilador, ¿ya? En lo que es la reanimación cardiopulmonar. Ya se habían identificado algunas arritmias y con él definitivamente se da a conocer el trabajo del uso del desfibrilador, ¿no? Entonces, miren, observemos ahora, lógicamente, nuestro desfibrilador cada vez es más pequeño, ¿no? Tenemos dos tipos de desfibrilador, el manual, el que utilizamos a nivel hospitalario, pero también tenemos el desfibrilador manual automático externo, ¿no? El desfibrilador automático externo, el famoso DEA, ¿no? Y es el que está mucho promocionado para que en una situación de emergencia a nivel extrahospitalario nos pueda servir. Incluso actualmente los monitores desfibriladores actuales también en su programación no solamente sirve para desfibrilar, cardiovertir, utilizar como marcapaso temporal transcutáneo, no, sino también tiene la modalidad DEA. ¿Por qué? Porque de repente tú eres especialista pues en RCP, en BLS, ACLS, pero de pronto una persona colapsa en tu delante y te obnubilas totalmente, ¿no? Y entonces, y muchas veces sucede eso, ¿no? Sucede muchas veces. Entonces, si yo me bloqueo, pues tengo el modo de DAE o DEA para que tranquilamente el equipo me pueda ir siguiendo las indicaciones para yo poder hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces, acá tenemos los tres padres de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Pero también tenemos un padre de la reanimación moderno, que es el doctor Peter Safar. ¿Cuál es el aporte del doctor Peter Safar? Que el doctor Peter Safar dijo, oye, pero
ya, estamos haciendo RCP todo y hagamos algo sencillo, algo que todo el mundo pueda recordar, entender, ¿no? Por eso que el doctor Peter Zappa fue el que armó el acrónimo del famoso ABC. Y así hemos aprendido muchos que ya tenemos unos cuantos añitos en la emergencia, en todo este manejo hospitalario, con el ABC, vía aérea, respiración, circulación, porque eso fue una forma fácil que el doctor Peter Safar intentó que todo el mundo lo repitiera y se estandarizara, que era la idea, ¿no? No que cada uno haga a lo que él creía, no. Y por eso que en el año 1957, que es un año muy, muy, muy provechoso para la reanimación, el doctor Peter Safar escribe y publica su libro El ABC de la reanimación. Y a partir del 57 se comenzó a mencionar y hablar del ABC de la reanimación, ¿no? Hasta el año 2010 que ya se transformó en el CAB, que actualmente ya manejamos, porque tenemos algunos fundamentos ya biofísicos, fisiológicos, que han demostrado que necesitamos más los masajes que la ventilación. Pero igual ambos son importantes, ¿no? Por ejemplo, hasta la guía 2020, porque estamos en 2025, te decían, si tú no puedes ventilar, masajea, masajea, masajea. Pero en esta guía 2025 nos han dicho, está bien, masajea, pero si se puede ventilar, ventilemos. ¿Ya? Ese es un aporte más que se ha dado en esta guía. ¿Ya? De ventilar, ventilemos. Entonces, en esta foto que vemos en esta imagen, no solamente encontramos al doctor Peter Safar, ya un poco mayor. Al doctor Peter Safar es un anestesiólogo que también visitó nuestro país en un momento, pero aparte del aporte de armar el acrónimo del ABC para que todo el mundo recordara, él también trabajó, por ejemplo, en la inmovilización de pacientes con trauma vertebromedular o con sospecha, ¿no? Por ejemplo, de una lesión cervical. Esa maniobra que dices que se llama tracción mandibular, realmente cuando haces tu curso de PHTLS, ITLS, te enseñan, ¿no? A inmovilizar. También se llama, para los que de repente desconocen, triple maniobra de Safar. Se llama tracción mandibular o triple maniobra de Safar, porque el que hizo esa maniobra fue el doctor Peter Safar, ¿ya? Ahora, en esta fotito encontramos también a otras personalidades. Por ejemplo, el señor Sol o Soy, ¿no? Que vemos ahí que está con una bolita roja rotulada para que lo ubiquen, que fue en el año 73 esta foto, ¿no? ¿Y cuál es el aporte del señor Sol o Soy? Él fue el creador de los primeros DAEs. Actualmente existe todavía esta marca Sol, ¿no? Es un color amarillo con verde. Y en algunas unidades de ambulancia del MINSA lo tenemos, ¿no? Él fue el primero que trabajó y hizo los DAE, desfibrillador automático externo. Después ya han venido muchas marcas. Y de la línea de la procedencia china actualmente hay cantidad. Aparte de Philips, Horton, etcétera. Bueno, ¿no? Y también en esta foto aparece el señor Leardal o Leardal, ¿no? Él es un juguetero noruego, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál es el aporte señor, pues, Asmund Leardal? Él es un juguetero. ¿Por qué? Porque recordemos que la reanimación no se puede practicar en una persona viva, ¿no? Está contraindicado. ¿Por qué? Porque tú, en el momento que le haces el masaje, podrías producir algún tipo de anormalidad y podrías alterar su ritmo. Y sabemos por los principios bioéticos que no podríamos causar un mal a otra persona, ¿no? La no maleficencia. Entonces, no podemos
hacer, está totalmente contraindicado una práctica de RCP en una persona viva, a excepción que esté en paro. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa era buscar crear simuladores o equipos que tengan pues las dimensiones corporales de una persona y con estos equipos poder desarrollar los talleres, desarrollar las prácticas, las secuencias. Entonces, después de la práctica, cuando ya sucediera un evento, poder desarrollar el taller de esa manera en la persona. Ahora, en este libro todavía no lo hemos encontrado, pero en el texto anterior de la guía 2020 hay una parte en las primeras hojas del BLS que menciona que si tú no estudias, no repasas o no haces el procedimiento de RCP, en un promedio de 6 meses te vas a olvidar. ¿Ya? Eso sí está así está consignado en el texto de BLS 2020 y eso es una evidencia. Ahora, el señor Asmund Leardal, noruego, comenzó a hacer los simuladores que hasta actualmente existen, ¿no? Ahora, lógicamente que hay otra línea un poco más cómodo, ¿no? De NASCO, por ejemplo, ¿no? Es toda una variedad incluso de marcas dentro de este consorcio de NASCO que se pueden encontrar simuladores de todo tipo de costos, ¿no? Pero el señor Asmuth, cuando hace el primer simulador, dice, ¿y ahora qué cara le ponemos? ¿No? Y recuerda que en su país había sucedido un evento. Una joven se había caído, bueno, algún tipo de situación había pasado. La cosa que le encontraron en el río. ¿Qué sucede? Que las dos muertes más feas o más horribles o más dramáticas que existen en el mundo es morir quemado o morir ahogado. Y en ambos eventos se encuentra una fase de la persona en desesperación, ¿no? Por la angustia del proceso de fallecer estando pues vivo, ¿no? Estando en esa situación. Entonces, son las dos muertes más horribles que se podría suscitar. Y las personas que trabajan en primer nivel, en nivel prehospitalario, probablemente me den fe de eso, ¿no? Pero a diferencia de ellos, que es algo casi estandarizado esta situación, esta joven, como ven la imagen del lado izquierdo, más bien se ve una serenidad, o sea, falleció ahogada, pero es tranquila, ¿no? Por eso el señor Asmus toma la imagen de esta joven y es la que sigue replicándose en los simuladores del grupo Leardal, ¿no? O Leardal. Y algunos otros simuladores han tomado parte de su imagen también, ¿no? Por ejemplo, la marca PROM es una similitud. Ahora, si bien es cierto, y todos que creo que manejamos la idea de que hay una institución representativa de la reanimación que es la AJA, ¿no? Asociación Americana del Corazón. Pero sin embargo, recordemos que cada continente tiene su representante, ¿no? Para todo lo que es América, la AJA es el representante, pero así como también hay la Asociación Americana del Corazón, también existe la Asociación Europea del Corazón, existe la Asociación Asiática, Africana, de Oceanía, etc., ¿no? Cada uno de ellos tiene su representante, ¿no? En la asociación pues del corazón, ¿no? Y ahora, mm, el conflicto que se daba cada 5 años era entre los americanos y los europeos, ¿no? ¿Quién hacía primero? ¿Quién publicaba? ¿Quién le cambiaba algo? ¿O quién decía que el otro no estaba bien? Entonces, para evitar estas situaciones, es que se ha creado una entidad mayor a todos, ¿no? Que se llama ILCOR, ¿no? El año 2020 existe ILCOR, que es el centro desde... Muy buenas noches.
Entonces, el core es el que se encarga de, como ven, agrupar, coordinar, ¿no? Juntar a todos los representantes que son de sus diferentes asociaciones del corazón, representante de cada cual. Es así que nosotros también en esta parte de América del Sur y el Caribe hay una representante de la AJA que se llama la doctora Wanda Miranda, que por muchos años ya sigue siendo la representante de nosotros, de la AJA, en, en esta parte y es lo que se encarga de supervisar, evaluar todos los centros de entrenamiento AJA, o sea, Centro de Entrenamiento de la Asociación Americana del Cuerpo. En nuestro país hay, me parece, unos 7 centros de entrenamiento, ¿no? Que se dan netamente con acreditación internacional, ¿no? De la Asociación Americana. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé que he hecho mi curso AJA y estoy acreditado? Algunos me dirán, ah, porque me han dado mi tarjetita. Otros me dirán, ah, no, porque me han dado mi certificado. Pero muy aparte de eso, todos los que estamos vigentes, sea pues proveedor, o sea, que decir el que ha llevado el curso, o instructor, el que también ha llevado un curso para ser instructor, no quiere decir que tú haces tu curso de proveedor y ya está, tú eres bueno y comienzas a dedicar, no. Aparte de ser, lleva tu curso de proveedor, se lleva un curso especial de instructor en AJA. Entras a la página, ¿no? Página de la Asociación Americana del Corazón, y hay una partecita ahí donde vas a encontrar los centros de entrenamiento acreditado AJA en cada país y pones tu nombre y va a aparecer tu código, o pones tu código y aparece tu nombre, ¿no? Para saber si estás acreditado. Porque esa numeración, ese código que aparece en la tarjetita es en todo el mundo, ¿no? Para identificar. Ya en 2020 pensábamos que no iba a haber la guía, ¿no? Porque estábamos justo en tiempo de pandemia, pero abrió un portal mejor, porque de esta manera permitió que pudiéramos tener las informaciones que se estaban dictando en las diferentes salas, como en el 2025 también que ha habido, y hace poco ha habido un curso también, que nos ha permitido escuchar, ¿no? Directamente, porque si no, el, la publicación, pero ojo que algunos pensarán que todo solamente es hacer RCP y se acabó. No. Cuando se hace el consenso, hay diferentes temas que se escucha, que se habla, desde la parte eléctrica, de la parte cardiovascular, desde la parte, incluso ahora la han ingresado también la parte genética, ¿no? Aparte de los diferentes medicamentos, efecto cardiovascular, ginotrópicos, diferentes acciones en el miocardio, ¿no? Y diferentes tipos de materiales también que cada vez ayudan a los procedimientos, ¿no? Dentro de las 5H, 5T, ¿no? Diferentes cosas que se ve de última tecnología, algunos con evidencia, algunos en proceso, que nos permiten tener una idea mayor de la reanimación, que no solamente es hacer masaje 32 y se acabó como algunos piensan, ¿no? La reanimación tiene mucho más que ver en diferentes situaciones, no solamente del proceso mismo que se da, sino de todo lo que viene detrás, todo lo que viene después. Porque, ojo, ¿por qué llegas al paro? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? ¿Cuál es tu tiempo? De ahí sale. O también en situaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate un accidente de tránsito, lógicamente tú te cuidas todo y de un accidente de tránsito y haces un shock hipovolémico, colapsas y pues, al paro, ¿no? O de repente ya tienes 50 años y por tacaño no pagas un bus cama, sino te vienes en un bus desde ya desde Tumbes hasta Lima, 20 horas sentado con la pierna así, ¿no? En éxtasis,
te levantas y te dispara un coágulo, un trombo, un émbolo, y después del paro también, ¿qué viene después? Está bien, te sacaron del paro, te reanimaron, te desfibrilaron, te regresaron a la vida. Pero ¿qué viene después? Cuadros de arritmia, cuadros de insuficiencia cardíaca, hipoxemia cerebral, postración. O sea, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Y definitivamente nadie estamos libres de todo esto. Entonces, 2025. Hemos llegado. Estas son las actualizadas, los libros, ¿no? Porque recordemos que eh, Laja, ¿ya? Supervisa directamente sus cursos BLS, que es el soporte básico de vida, o RCP básico, el ACLS, que es el soporte avanzado de vida, o RCP avanzado, ¿no? Y tenemos el PALS, ¿no? ¿Qué es el PALS? Es el RCP avanzado pediátrico, ¿no? El PALS. Entonces, vamos a ver algunos avances, ¿no? Al respecto del año 2025, definitivamente. Algunos de repente pensarán, llega el 2020, se reúnen, determinan, llega el 2025, se reúnen y determinan. No es así. Durante ese proceso de los 5 años se van haciendo reuniones, se van haciendo congresos, ¿no? Por ejemplo, para llegar, y no siempre lo que van avanzándose totalmente se determina o totalmente es considerado, ¿no? Por ejemplo, para este 2025 hubo una primera, dentro de las reuniones pequeñas, un primer congreso más grande, ¿no? En diciembre de 2023, ¿no? Diciembre de 2023, que se comenzó a hablar algunos avances, incluso se mencionó algunos medicamentos que iban a regresar, se iba a considerar, ¿no? Y después del segundo, pues, congreso, ya antes del mismo 2025, en noviembre de 2024, ¿no? Y también ahí se trató de trabajar la parte nutricional, la parte genética, otro aspectos muy relacionados al paro y al manejo de él. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy buenas. Entonces, muy probablemente todos durante la adrenalina queremos hacer esto, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2 minutos. Pero realmente la pregunta es, ¿todos estamos en la capacidad para hacer esto? Recordemos que el país de que tiene más personas con conocimiento en RCP no es ni siquiera Estados Unidos, ¿ah? Es Japón. En Japón tenemos la parte de la tecnología, y tenemos DAE en muchos lugares donde debería existir también a nivel mundial, ¿ya? Sino que es un poco de letra muerta. ¿Por qué le digo letra muerta? Porque en nuestro país incluso hay una normativa donde hay instituciones con masividad de gentes, debe haber un DAE. El único lugar donde probablemente todo el mundo habremos visto un DAE público es en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Tanto en el antiguo como en el nuevo. Después es un poco raro. Tú te vas a un centro comercial, que es lo más habitual, o un estadio, y miras para todos lados, y a veces ni siquiera encuentras un tópico, y el tópico está escondido, no está a la luz o a la vista, ¿no? Menos un DAE. Son situaciones que probablemente encontramos, ¿no? Pero la idea es que sigamos trabajando para que más gente tenga la posibilidad de saber, aprender y sobre todo en un momento determinado hacer las maniobras. Porque
vemos todavía que algunos lugares y algunas personas no saben cuándo van a parar la reanimación. He visto algunos serenazgos en algún lugar que el paciente está moviendo su mano, se ve que mueve la mano, mueve la pierna y siguen, todavía le agarran la mano y le siguen masajeando. Hay situaciones que vamos a ir conversando en qué momento tenemos que parar, en qué momento tenemos que evaluar y en qué momento tenemos que. Ahora, lógicamente que las personas que trabajamos tanto en prehospitalario como en intrahospitalario, tenemos un gran reto, que tenemos que darle la posibilidad de vida a la persona. Nosotros no podemos parar, nosotros tenemos que seguir haciendo hasta que se demuestre lo contrario o hasta que veamos que no hay posibilidad de supervivencia. Sí, lo adecuado es hacer teórico práctico, pero con hacer la parte teórica ya estamos avanzando. ¿Ya? Si hay alguna pregunta durante la ponencia, háganlo por favor, va a ser más enriquecedor para que de repente alguien tenga la duda y defendemos, porque algunos todavía somos un poco tímidos a veces sin hacer preguntas, pero si alguien tiene la posibilidad, háganlo y yo con gusto de poder parar y estirar el contenido que de repente puede ser más fluido para todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? Es una situación clínica, ¿no? Donde se cesa de forma brusca, inesperada y potencialmente reversible la circulación y la respiración espontánea. Por ejemplo, miren, yo hoy he salido de guardia y resulta de que del grupo de pacientes que me asignaron, ¿no? Tengo con ventilador mecánico, todo, tenía una pacientita que estaba en Gamarra. Estando en Gamarra, se desvanece la dama, ya mayorcita, de 70 años, 75 años. Se desvanece súbitamente. Toda la gente corre, grita, ¿no? Eh, Hay una buena respuesta dentro del consorcio de Gamarra, la ventaja que tiene su sistema de cámaras, ¿no? Ante la bulla, identifican con la cámara, su personal interno lo lleva dentro de Gamarra, también me enteré por primera vez que hay una clínica dentro de Gamarra, por lo menos esa parte le doy muy buen punto de vista, lo llevan a la clínica, en la clínica hace paro, la reaniman, sale del paro, ¿no? Una vez estabilizado, lo transfieren al Almendar. Sin antecedentes de ser diabética, sin antecedentes de ser hipertensa, sin antecedentes de nada. Lógicamente que eso es lo que refiere a la familia y no se encuentra más en el sistema, ¿no? Entonces, como ven, una persona puede ir a comprar y puede terminar en paro, entubado y masajeado, ¿no? Pero hay casos de personas que vemos que ante una situación crítica pueden colapsar, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, mencionamos que es una situación que puede cambiar la vida de la persona en forma brusca e inesperada, pero potencialmente reversible. ¿Y por qué mencionamos que puede ser potencialmente reversible? Porque recuerden que si nosotros comenzamos un RCP básico en menos de 4 minutos, hay mayor posibilidad de supervivencia, hay menor riesgo de daño neurológico en la persona. Pero si la gente se queda mirando, si la gente no hace nada, si la gente grita, si la gente filma, porque ese desgraciadamente es un síndrome que ahora, ¿no? La gente en vez de ayudar, lo primero que hace es agarrar su celular y comenzar a filmar a la persona, ¿no? Entonces,
Y es una realidad que no podemos negar, ¿no? Pero si nosotros no hacemos nada, pasan los minutos, definitivamente esa persona incluso podría fallecer. Un caso muy conocido, y si ustedes lo googlean, van a encontrar de la estación Angamos. ¿Qué pasó en la estación Angamos en el año 2018? Un joven de promedio de 30 años, ¿ya? va, está en la estación Angamos y de pronto, ¿ya? Y de pronto se desvanece. De pronto se desvanece, ¿no? Una vez que se desvanece, ¿qué sucede? Nadie hace nada. Todo el mundo comienza a filmar, todo el mundo comienza a gritar, todo el mundo comienza a pedir, deben venir lo de Serenazgo, dónde están los bomberos, que el personal que está ahí debe responder, pero nadie se acerca a hacer más cosas. Pasan 30 minutos y después de 30 minutos recién aparece, bueno, por tipo de lugar, espacio, fíjate, los hermanos del SAM, pero ya es demasiado tarde. Cuando le pone las paletas del desfibrilador, lo único que sale que está en asistolia. Pero, muy aparte de eso, que la persona ya tiene una coloración cadavérica. O sea, ahí ya no podemos hacer nada. Ya no. Muchacho de 30 años. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? A donde refieren y mencionan en la imagen, ¿no? Es que el joven se cae, convulsiona, nadie le ayuda, termina de convulsionar, queda ahí, todo el mundo grita, todo el mundo llama, y al final de cuenta falleció. Posiblemente, o tal vez, es que él haya convulsionado, tenido secreción, cialorrea, que en algunos casos es abundante en la convulsión, quedó en posición supina, mala lengua, y recuerden que después de la convulsión es el síndrome posictal que se llama, que la persona queda inconsciente. Y recuerden que cuando una persona queda inconsciente, todos los músculos lisos se vuelven flácidos, incluido la lengua. Entonces, si estás en posición supina, que es boca arriba, vulgarmente denominado, ¿qué va a pasar? La lengua se va a ir para atrás, más la secreción de la boca. Este joven se aspiró y se murió. 30, 30. Y entonces sí, pues, cosas que tenemos que aprender. Hay gente que se cree conocedor del RCP. Y le digo porque cuando nosotros hemos tenido oportunidad de estar en la instrucción de BLS, gente que trabaja en emergencia, gente que supuestamente son docentes de emergencia, le pones y lo presionan nada más con un simulador y se bloquean y terminan haciendo mal la secuencia o terminan haciendo mal los procesos. Entonces, imagínate, en esa situación en calle, que entonces tenemos bastante que trabajar. Acá estamos reunidos 111 personas y que definitivamente tenemos que trabajar. De cada uno de nuestro punto de vista, debemos enseñar a la gente de donde estemos. Y en la situación que estemos, debemos enseñar para que más gente tenga la posibilidad de supervivencia siendo una buena reanimación. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué las personas llegan al paro? ¿No? O sea, cuál es la causa
¿Cuál es la causa en que conlleva que la persona pues definitivamente pueda llegar al paro, ¿no? Entonces, una posibilidad es pues el trauma, ¿no? O sea, y probablemente es el número uno. Recordemos que prendemos la televisión, vemos las noticias, incluso ahora que transmiten en vivo, nos vamos a dar cuenta que hay cantidad de accidentes de tránsito, ¿no? Y no será por gusto, pues por eso que hace 3 años nos han considerado al Perú como el antepenúltimo lugar de los peores conductores a nivel mundial, ni siquiera en América Latina, ¿no? A nivel mundial. Los únicos que no ganan son los de Filipinas, que pues prácticamente sus carros son como carros chocones, ¿no? Porque todos están chancados. Imagínense hasta dónde estamos. Por eso será pues que estamos catalogados así, porque la gente se pasa la luz roja, la gente se mete en lugares donde no debería pues manejar, ¿no? Hay un espacio entre la pista, la vereda y por encima se meten o las motos se quieren subir por encima, no les interesa ni el peatón, nada, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros habemos tenido pues eventos, ¿no? Con diferente, con auto, con minivan, con cruiser, con micro, con motos, mototaxis. ¿Qué sucede acá? El riesgo mayor es que durante el accidente o el trauma suceda pues una pérdida de sangre, ¿no? Que se llama y puede llegar a un shock hipovolémico o una lesión de algún órgano que puede terminar produciendo un sangrado interno externo. Producto de este sangrado, que es el shock hipovolémico, sostiene o viene el sistema de cascada y al final de cuenta la persona hipoperfunde, colapsa y llega al paro. Pero también cada vez tenemos personas mucho más jóvenes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no? Infarto o miocardio, ST elevado, ST no elevado, cada vez va en aumento. Y incluso hay personas que son relativamente jóvenes, ¿no? Porque hace 10 años el inicio de estos cuadros era probablemente 40 años hacia adelante. Actualmente el inicio de estos cuadros son 30 años hacia adelante. Y cada vez vemos personas con lesiones multivasos, ¿no? Antes, cuando hacían un cateterismo, cuando veían pues un electrocardiograma, se veía pues que solamente probablemente estaba pues afectado la parte central, la parte anterior, la parte posterior, lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque se ocluía pues bien la arteria coronaria derecha, izquierda o la circunfleja. Pero ahora entran a hacer cateterismo y encuentran múltiples vasos. Antes me encontraba uno o dos vasos, le ponían el famoso stent, le dejaban ahí el stent y se solucionaba. Pero ahora con múltiples vasos, lo único que les queda pues que vayan a cirugía cardiovascular y le puedan hacer un bypass para que no colapse en un momento. En varios sucede, por ejemplo, el Hospital Menar actualmente está haciendo cateterismo y colocación de marcapasos 24/7, incluso eh, somos los únicos que estamos en la red, ¿no? Ni Revaliat, ni Almenara, ni Incor hacen de noche, pero nosotros sí. Entonces, cuando tenemos un paciente con IMA y necesitamos cateterizar, necesitamos hacer, ¿no? Colocación marcapaso, vienen a la Almenara. Pero
El otro día, por ejemplo, llegó un joven de 35 años, llegó para cateterismo de Rebagliati, ingresó y se dieron cuenta que tenía todos los vasos cerrados, obstruidos. Él ya venía con dolor, venía con emulsión de nitroglicerina, pero venía con dolor, igual. Ingresan, se dan cuenta que todo está colapsado. No teníamos material pues, para poder hacerle la operación a pecho abierto en el Almenara, así que regresa a Rebagliati y después nos enteramos que después de la llegada de Rebagliati, creo que 1 hora, 2 horas, colapsó, paro y falleció. 35 años. O sea, y tampoco ni siquiera para decir, porque antes decíamos, no, ese es gordo, ¿no? Disculpe la expresión, pero decíamos, ese es gordito y le va a dar un paro. Pero no, este joven de 35 años no era tampoco ni obeso, ni era fumador. O sea, porque también ustedes recuerden que el cigarrillo tiene una alta incidencia en los problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿verdad? Pero sin embargo, no tenía antecedentes y estaba tapado. Pero también tenemos cuadros que podría llegar la persona al colapso por los famosos OVACE, ¿no? Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, el OVACE, que definitivamente tenemos un mal hábito, ¿no? Mientras que vamos comiendo, vamos hablando. Recuerden que cuando nosotros deglutimos, nuestra epiglotis o epiglotis, ¿no? Cierra la tráquea y deja espacio para que ingrese al esófago. Y cuando nosotros respiramos, el epiglotis baja un poco, ¿no? Cierra el esófago, ¿no? Y da espacio para que salga incluso así como estoy hablando la voz o sencillamente podamos hacer el proceso de inspiración-expiración o ciclo respiratorio. Pero imagínate que estás hablando, ¿no? Está saliendo la voz, el epiglotis está así medio abierto y de pronto estás comiendo y deglutiendo, jodas, ¿no? Y recordemos que el elemento más común de oclusión en el adulto es la carne. Y en los niños pequeños, niños, es algún cuerpo extraño, como es el caso de los juguetes, ¿no? Y en caso de los lactantes, muy probablemente es la aspiración. ¿Qué pasó? En los lactantes no es tanto base, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, sino es por el reflujo mismo, ¿no? Recordemos que en los lactantes, por ejemplo, les recomienda a los padres que después de lactar, pues eliminen sus gases, que bueno, vulgarmente dicen chanchito o erupte, ¿no? Y se recomienda también que lo dejen de costado, pero a veces hay jóvenes muy de repente de precariedad de conocimientos, o a veces cuando son jóvenes también hay conflicto de pareja y uno u otro se quiere desligar del niño y le dan el acta y lo dejan, pues. Imagínate un niñito que lo dejen después de lactar, posición supino. ¿Qué hace el niño? Va a regurgitar, como no tiene la capacidad de botar a un costado, se va a aspirar. Cuando llegue la mamá, va a ver esos casos. Eso es catalogado en ese caso como muerte súbita. ¿Cuál es la definición de muerte súbita? Es aquella persona que fallece dentro de las 24 horas sin causa aparente. Y este es uno de los casos. Podemos también tener los casos de asfixia, ¿no? Por inhalación de humo. Recordemos que cuando hay un incendio, pues lo bonito sería que se queme papel, pero muchas veces, si nos damos una mirada ahorita delante de donde estamos, casi el 80%, ¿qué es? Plástico, plástico. Cada vez hay más material de plástico en la casa. Entonces, cuando se incendia y se queme el plástico, la emanación no solamente de CO2, sino sale ese contenido químico, ¿ya?
Basta que la persona ese contenido inhale así, de esta manera, en un incendio, no estamos hablando de que estás quemando un, dos, tres papeles, ¿no? Un incendio, y va a sentir la persona como si le metieran un golpe en la cabeza y se va a desvanecer. Y nadie lo ventila, primero va a ser paro respiratorio, paro cardíaco, y va a fallecer si nadie lo reanima. Caso muy conocido de un grupo de cine, probablemente muchos recuerden, 5 personas, trabajadores, quisieron salir corriendo y en un mismo ambiente se quedaron todos tirados. ¿Por qué? Porque todos quisieron salir así, de frente. En base a que inhalaron. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando hay un incendio o una emanación de algún tipo de gas? Tengo que tirarme al suelo, como esta imagen que vemos acá. Si puedo cubrirme con un mantel húmedo, un trapo húmedo, un pañuelo húmedo sería mucho mejor. Pero si no, no se preocupen, nos tiramos al suelo y agarramos nuestro polo, nuestra casaca o lo que tengamos y nos tapamos. ¿Cuál es la intención? Recordemos que todos los productos gaseosos se elevan de 30 centímetros a 50 centímetros hacia arriba. Pero no hay gas por debajo de esto, sí, pero la consistencia es en menor, porque recuerden que los gases tienden a ascender hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando está más arriba, está mucho más concentrado los productos gaseosos. Entonces, por eso es la recomendación, si es que no quiero desmayarme, deprimirme o pues suceder algo producto de que voy a inhalar el humo, pues tengo que tirarme así como en la imagen y salir, como dicen los militares, rampeando. También tenemos el problema de envenenamiento, ¿no? Por barbitúricos, por opiácicos, por benzodiazepinas, ¿no? Más lo han puesto, e incluso actualmente, desde la guía 2020 aparece un producto, ¿no? Que es la naloxona. Probablemente lo han escuchado o lo han visto. La naloxona actualmente tenemos mucho más en el boom de... ¿Y por qué es que la han considerado la naloxona y lo siguen considerando? La naloxona, recordemos que es un producto antídoto a los opiáceos, ¿no? Productos derivados del opio, obviamente. En nuestro país no tenemos tanto ese problema. El problema de los opiáceos lo tiene Estados Unidos. Oye, pero alguien me dirá, oye, Julio, pero en Estados Unidos hasta para venderte un paracetamol tienes que pasar al médico y te tiene que hacer una recetaza y con eso recién tú vas y te dan tu producto. Y si no, por último, el médico, ¿qué hace? Te manda a comprarte tu chup de Gatorade para que tu niño, por diferencia de temperatura, le baje, ¿no? Porque muchas veces los productos en los niños son virales, ¿no? ¿Cómo es que si ahí un paracetamol te hacen tanto lío, cómo es que la gente puede consumir opiácicos, ¿no? Opiácicos como cuál? Opiácicos como el fentanilo, opiácicos como la morfina, ¿no? Pero más de fentanilo. Es que hay tráfico, pues. Claro ejemplo, año pasado, 2025, ese tiempo, enero, probablemente ustedes pueden googlear en las noticias, o de repente si se acuerdan, enero 2025, en las aduanas identifican que estaba saliendo 5.000 ampollas de fentanilo del Perú a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿de dónde salen esos 5.000? Pues, ¿quién va a comprar? No, esa era una compra que habían hecho para un hospital de Cajamarca y en vez de llegar al hospital de Cajamarca,
o con el nombre del Hospital de Cajamarca porque nunca se determinó cuál fue el origen. La cosa es que la compra había sido con el nombre de un hospital de Cajamarca, y en vez de ir para allá, ya estaba saliendo por aduanas a Estados Unidos, fentanilo. Y así como ese caso que he identificado, si googleamos, hay dos o tres reportados en internet que han identificado y han pues retenido ese producto. Pero ¿cuántos lotes más saldrá, pues, o habrá salido que no se conocen, ¿no? Y por eso que a partir de diciembre del año 2023 en Estados Unidos, el único medicamento que te pueden vender sin receta es la naloxona, porque tienen mucha gente dependiente y pegado al fentanilo. Por ahí alguna oportunidad cuando fui al sur a hacer un curso presencial, un cirujano me dijo, ah, sí, me dijo, yo conozco a un colega que es de sala de operaciones y cada vez que se siente estresado se pone un cc de fentanilo intramuscular, pero el fentanilo es bien dependiente y hay múltiples casos reportados a nivel nacional de personal, más que todo de sala de operaciones, entre técnicos, enfermeros y médicos que han dado dependencia a este producto. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es el uso rápido o puro puede producir que el bulbo cefalorraquídeo se deprima y hagas un paro respiratorio. Nadie te ayuda, vas a llegar a un paro cardíaco y si nadie te reanima, vas a producir la muerte. Entonces, por eso hay dos tipos de naloxona o dos presentaciones, disculpe el término. En nuestro país solamente tenemos el de ampolla que viene por vía parenteral, ¿no? Que se puede poner subcutáneo, intramuscular, endovenoso. Pero en Estados Unidos sí existe el producto de naloxona por vía aerosol, ¿no? Que igual disparas, así como en un tiempo había este producto Vivaporú que se para la gripe, ¿no? Igual disparas por la mucosa nasal que es rápidamente absorbida, inhibe el efecto opiácico paciente, ¿no? Ahora, así como también existe pues la naloxona para inhibir o para responder como antídoto a los opiácicos, porque también hay personas que utilizan productos ilegales, ¿no? Como la cocaína por vía inhalatoria, y es el mismo principio, deprime el bulbo cefalorraquídeo y entras en paro respiratorio. Igual también, para estos casos, también la naloxona sirve y nos ayuda a inhibir y evitar que continúe o restablecer la respiración espontánea inicialmente. Pero también tenemos la benzodiazepina, ¿no? Aunque actualmente ya es muy poco los casos, en un momento determinado, hace como 10 años, aparecieron las famosas peperas, ¿no? Y algunos muchachos pues le daba pues su diazepam en alta concentración y otro tipo de productos que el paciente terminaba pues, deprimido y llegamos a la emergencia y algunos tampoco no llegaban, ¿no? Porque se deprimían tanto que podían aspirar, se podía hacer paro respiratorio, paro cardíaco y se podían morir. Bueno, y recordemos que el antídoto para las benzodiazepinas, como el diazepam, midazolam, clonazepam, alprazolam, es el flumacenilo, ¿no? Flumacenilo colocado por vía endovenosa actúa en 40 segundos en el paciente, ¿ya? También tiene otros efectos, otra causa como electrocución, ahogamiento, ¿no? Y muerte súbita. Ahora que estamos en tiempo de playa,
Piscina no es tanto, pero a menos que sea una piscina olímpica, si podría suscitarse, o en río, que de repente nos ingresemos sin saber nadar. Otra posibilidad es que hayamos comido y nos pueda dar calambre, por más que uno puede ser excelente nadador, puede darle calambre, ¿no? O en algunos casos la misma corrientada, ¿no? Del agua. Sea cual sea el caso, si la persona se mete y el agua se lo jala, lo que va a hacer la persona dentro de la desesperación es moverse y tragar, pues, ¿no? Tragar agua, pero no solamente va, pues, al estómago, sino también ingresa a los pulmones. Ese contenido que se ubica en los pulmones va a ser el colapso. Primero, produciendo un paro respiratorio y posterior, en minutos, segundos, un paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, cuando lo sacan rápidamente, el rescatista o alguna persona, una persona que está ahogándose, tienen que evaluar y determinar si tiene pulso, si respira, para ver si está en paro respiratorio o en paro cardiorrespiratorio. Y según eso, tomar las medidas que vamos a ir conversando para poder responder a esta situación. Entonces, ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? En pocas palabras, es interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Un promedio de 15 segundos, dado el colapso, la persona va a perder la conciencia. Aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta, que a veces en los servicios, especialmente de hospitalización, medicina, geriatría, ven al paciente que está con respiración boqueante o jadeante, ¿no? O sea, no es que está roncando, sino una respiración boqueante o jadeante. Y a veces dicen, hoy va a entrar en paro, va a entrar en paro, pasen la voz al médico, está en el coche de paro, ¿no? Error. Toda persona que está con una respiración boqueante o jadeante, ojo, boqueante o jadeante, ya está en paro más de un minuto. ¿Y cómo das fe que ya está en paro? Porque tú te acercas, le abres los ojitos, mira la pupila y te vas a dar cuenta que la pupila está midriática. ¿Qué quiere decir mediática? Que está agrandada, está dilatada, está fija. ¿Qué nos indica eso? Que hay hipoperfusión cerebral. Es lo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que toda persona que está con una respiración boqueante o jadeante ya está más de un minuto en paro. Pero ¿qué sucede? Muchas veces pensamos que no es así. Esperamos a que venga el médico, venga el coche de paro, pasan los minutos, entre lo que llamamos, decidimos hacer, pasarán 2, 3, 4 minutos, más 1 o 2 minutos que ya estén en paro, y hasta ahí vamos como 6 minutos, hasta que deciden subir, son como 10 minutos más, ya tenemos 16 minutos, y estamos comenzando la reanimación en 15, 16 minutos. Por eso que podemos hacer 10, 15 minutos más, 20 minutos de reanimación, y nuestro paciente no va a salir. ¿Y por qué no va a salir? Porque ya tiene, no es recién en paro, no, ya son 15, 6 minutos que ya estaba en paro. Y el colapso está masificado. Por eso toda persona que está con una respiración boqueante o jadeante ya está en paro. ¿Ya? Como le decía,
A partir de los 4 a 5 minutos, ya el cerebro sin oxígeno, sin glucosa, comienza a haber daño neurológico. Está demostrado que si yo comienzo un RCP básico, masaje, ventilación, en menos de 4 minutos, no hay daño neurológico. Un RCP avanzado en menos de 6 minutos, no va a haber daño neurológico. Pero si yo dejo que el tiempo avance, con mayor tiempo, mayor daño neurológico que vamos a tener. A ver, ah, y buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, el caso de ahogamiento, ya, pues ya lo conversamos. Limpa, bueno, ah, ya estoy bien en el Cusco, ¿viste? Con cuidado. Muy bien. Pensé que había algún otro. Entonces, estos son los ritmos de paro que tenemos que identificar, ¿ya? Tenemos los dos primeros que son ritmos desfibrilables y los dos segundos que no son ritmos desfibrilables. Tenemos la fibrilación ventricular, es el ritmo totalmente caótico, irregular, pero la característica que es de complejo ancho, ¿ya? Fibrilación ventricular, un ritmo totalmente caótico, irregular, de complejo ancho. Pero también tenemos la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es el ritmo regular que ustedes ven de R a R, ¿no? Son de misma distancia. Y la otra característica es que el complejo son más de 3 cuadraditos. Son los dos ritmos de paro que se debe desfibrilar, pero ojo, es taquicardia ventricular sin pulso, sin pulso. Porque en la taquicardia ventricular con pulso tendría que ver si es monomórfica o es polimórfica. Si es monomórfica, eso lo vamos a ver mañana, pero también vamos avanzando. Si es monomórfica, los medicamentos de elección tenemos amiodarona o silocaína. Y para lo que es la taquicardia ventricular polimórfica con pulso o conocido como torsale de Poinsen o torcida de punta, que es a raíz de una hipomagnesemia, el manejo es con sulfato de magnesio, ¿no? Bien, sulfato de magnesio. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica, con pulso y no responde a medicamentos? Yo en ese caso puedo hacer una cardioversión síncrona, ¿ya? Pero si en el caso que tuviera taquicardia ventricular sin pulso, eso es desfibrilación. Igual también como la fibrilación ventricular, el manejo es desfibrilación. No hay más que eso. En el caso de la actividad ética sin pulso, como ustedes ven, pareciera una formación de complejo, ¿no? Pareciera. Pero ¿qué me representa esta actividad eléctrica sin pulso? Pareciera, mira, pues eso dice actividad eléctrica, porque decía una actividad, pero si yo toco la pulsación, no voy a encontrar pulsación. Recuerden ustedes que la actividad eléctrica comienza en el nodo sinusal, comienza aurículo, ventrículo, ¿no? Aurículo derecho, aurículo izquierdo, baja los ventrículos y termina en la fibra de Purkinje. Ahí termina la actividad eléctrica de arriba del nodo sinusal y termina en la fibra de Purkinje, que es toda la parte periférica del miembro. Entonces, en este caso,
de la actividad eléctrica sin pulso, si nosotros vemos por un sistema, nos vamos a dar cuenta que la actividad eléctrica no comienza arriba, sino está acá en la fibra de Purkinje, está intentando activar. Por eso que vemos la representación como si fuera un complejo, pero como no puede mover el músculo miocárdico, es que cuando tocamos el pulso no hay pulsación. ¿Ya? Y la sistolia, que es esta línea isoeléctrica, ¿no? Sí. Ninguno de los dos últimos se puede desfibrilar. Ni la actividad eléctrica sin pulso, ni la asistolia. Muy bien. Hasta aquí tendremos alguna pregunta, por si acaso. A ver qué dice por aquí. Dice, a ver. Buenas noches. Hay un paciente con accidente de tránsito, viene la emergencia con respiración roncante. Podemos pensar que es un paro. A ver, son situaciones que podríamos tener que mirar a nuestro paciente. ¿Cómo sabemos que un paciente está en paro? Partamos de ahí. Antes de irnos a la clínica, de lo que nos está presentando. Mire, a ver, para determinar que uno está en paro, no necesitamos tecnología, no necesitamos mayores cosas, solamente los conocimientos básicos que nos enseñan en los primeros ciclos de formación, tanto en institutos como en universidad, ¿no? Porque a todos nos enseñan a mirar la expansión torácica, o sea, evaluar la frecuencia respiratoria, y todos nos enseñan a evaluar el pulso, ¿verdad? Lo que nos recomiendan primero es mirar la respiración. Ténganlo por seguro que si no respira, no tiene pulso. ¿Ya? Ahora, si hubiera una respiración anómala, ¿no? ¿No? Una respiración anómala, yo podría tocar el pulso, ¿ya? Y podría ser que de repente encuentre pulso, ¿no? Por ejemplo, en el paro cardiorrespiratorio hay ausencia de pulso y respiración. O sea, no hay expansión de caja torácica, ni tampoco hay presencia de... Recordando que en el adulto, el lugar adecuado, por diferentes motivos, es el pulso carotídeo. Y en los lactantes es el pulso braquial, ¿no? Y en el paro respiratorio, ¿ya? Paro respiratorio, vamos a dar cuenta que no hay expansión torácica o hay expansión anómala, o respiración boqueante o jadeante, pero si tú tocas el pulso, de repente tienes pulso, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que puede haber paro respiratorio, pero no paro cardíaco, inicialmente. Pero después, pero después podemos encontrar que esto se va a ir evolucionando. Igual la persona que comienza con paro solamente respiratorio va a terminar en minutos haciendo paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, tenemos ahí que diferenciar. Hasta ahí creo que estamos por un lado. Entonces, para poder terminar, y yo a muchos lugares que voy, siempre les comento y les digo, para poder determinar que estamos ante un paro cardiorrespiratorio, no necesitamos tecnología. Lo único que necesitamos es evaluar el pulso y la respiración de la persona. Nada más. Y con eso podemos determinar si estamos ante un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Creo que hasta ahí estamos. Ahora, vamos aquí al caso que nos presenta. Dice,
Un paciente con accidente de tránsito. Recordemos que en todo paciente con accidente de tránsito, y eso lo vemos en el tópico de PTLS y TLS, cuando antiguamente hablábamos de la cinemática del trauma, ahora ya no hablamos cinemática del trauma, ¿no? Ahora la denominación es la física del trauma, la denominación según la versión 10 de PTLS. Entonces, según la física del trauma, vamos a ver cómo ha sido la lesión frontal, torácica, lateral, posterior, ¿no? ¿Cómo ha sido la lesión? Y según el tipo de lesión, podemos pensar en un posible cuadro, incluso cuando estamos en prehospitalario más que todo. Porque en nivel intrahospitalario dentro, como tomografía, radiografía, tenemos todos los sistemas, ecografía, incluso ¿no? Ecógrafo tenemos en shock trauma y podemos rápidamente visualizar, pero cuando estamos en la calle es bueno ver el, la física del trauma, ¿no? Imaginemos que la persona tenga una evidencia de una lesión a nivel de la cabeza, vamos a poner así, de la cabeza, ¿ya? O sea, estamos ante un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? O un TEC. Ahora, esa denominación lo han cambiado porque antes, pues decíamos traumatismo encefalocraniano, pero ahora, ¿por qué le dicen TCE? Porque dice que primero se lesiona el cráneo y después se lesiona el encéfalo. Por eso que ahora denominan traumatismo cráneoencefálico. No, ya, imaginemos que tengo un traumatismo encefalocraniano, porque acá solamente nos presenta como un accidente de tránsito. Si tiene un traumatismo encefalocraniano y tiene una respiración roncante, quiere decir probablemente que está deprimido, ¿no? Para eso tenemos todo un sistema de evaluación, ¿no? El XABCDE, ¿no? Para poder determinar, y probablemente según la depresión neurológica, es lo que puede condicionar que la lengua esté reprimida y escuchamos el roncante, ¿no? Podría ser una posibilidad. La otra posibilidad que puede ser para escuchar un paciente de accidente de tránsito con roncantes, ¿no? Es que esté con no un traumatismo encefalocraniano, sino esté con una contusión o conmoción, ¿no? Y producto de la conmoción también se ha deprimido el parte neurológica y más secreción y la lengua se escucha un roncar. Podría ser. Si estamos hablando ante un accidente de tránsito. Pero también podemos encontrar estos casos de roncantes, por ejemplo, en pacientes encefalopáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando te llega un paciente con una hipoglicemia, ¿no? O un paciente con encefalopatía renal, encefalopatía, por ejemplo, los cirróticos, ¿no? Hepática, ¿no? Llegan así también roncando, pero no porque estén roncando, están en paro. Ya hemos determinado que toda persona que esté en paro, tenemos que evaluar pulso y respiración. Para determinar si está en paro respiratorio o está en paro cardio. ¿Ya? Gracias por tu pregunta, María. Creo que cuando hagamos el tema de trauma va a ser bonito como para poder ampliar un poco incluso de lo que es la fórmula de Kelly Monroe, lo que es también la teoría de Cushing y todo lo demás, ¿no? Habla de Bien, gracias. No vamos a entrar ahí porque ya ese es otro tema, ¿no? Vamos a ir de nuevo. No sé si habrá otra pregunta. Gracias por tu pregunta. Miren, ¿alguna otra pregunta de repente? Voy a ver, a ver qué dice. A ver, ¿no dice?
¿Qué debemos hacer si una persona en paro por hemorragia interna entra en paro por hemorragia interna? En todos los casos de paro hay que intentar reanimarlo. Después ya veremos todo lo demás. Así como puede llegar un paciente con un trauma abdominal y ves que hay un síndrome de tabla, ¿no? Está todo duro el abdomen y que muy probablemente sea por un rompimiento de vaso, de una de los, ¿no? De la víscera, ¿no? O de repente un trauma de vaso y está sangrando todo adentro, por eso que hay pues, esa resistencia a nivel, ¿no? A nivel de abdomen, que es lo más habitual en el trauma abdominal. El paciente colapsa, igual tienes que reanimarlo, porque si no lo reanimas, igual se va a morir. Si lo reanimas, le das una posibilidad de supervivencia. Igual cuando tiene los casos de trauma, ¿no? Puede ser que un día estás trabajando en shock trauma, te traen los del SAMU, los bomberos, un paciente con un tórax inestable, ¿no? O un tórax flotante, que te dicen, no, todo el tórax está así. O trauma múltiple torácico, que puede ser también, ¿no? Y de pronto entran, le pones el monitor y evalúas y te das cuenta que está en paro. Y lo primero que piensas, oye, yo lo reanimo ahorita, de repente uno de la letra, ¡pah!, lo atraviesa el pulmón y hace un neumotórax, un hemoneumotórax, o comienza a haber un taponamiento de repente cardíaco. Sí, todo se puede dar, pero si no lo reanimas, se va a morir igual. Si lo reanimas, hay la posibilidad de supervivencia. Y una vez que sale del paro, ya le harán todo lo demás, pues entrará automáticamente a sala con sangre por ambos lados de hemoderivados ¿no? O inotrópicos, según lo que está establecido el protocolo MASH, ¿no? Le meterás todo y entrará a sala para una labotomía, pero primero lo tienes que reanimar. Si no lo reanimas, igual se va a morir, igual, tienes que reanimarlo, porque si no lo reanimas se va a morir. Igual, en cuestiones de trauma y RCP que les comentaba, igual una vez que le sacas, ya le ponen su drenaje, todo lo demás, ¿no? O le dan su drenaje pericárdico, su venada medicárdico, su drenaje torácico, pero quien te salga. Si no sale, que sí, igual se va a morir. Y si no haces nada, peor, igual se muere, ¿no? La sistolia, ¿en qué consiste? La sistolia es cuando ya el corazón ha dejado ya su funcionalidad, ¿ya? Si ustedes en alguna oportunidad se quedan mirando el proceso de la muerte traducido en el monitor cardíaco, se van a dar cuenta que sigue un patrón. Primero, comienza taquicardia ventricular, ¿no? Incluso antes de la taquicardia ventricular, puedes observar algunas extrasístoles que comienzan a aparecer en un trazado normal, ¿no? Extrasístoles, 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 y de pronto, va taquicardia ventricular, primero con pulso, después de ahí viene la fibrilación ventricular, ¿no? Y de ahí viene la actividad ética sin pulso, y último, termina la sistólica. Le decía que en el caso tanto de la fibrilación ventricular como la taquicardia, es el corazón. Vamos acá. Este es el músculo miocárdico, y de pronto la actividad eléctrica ya no nace en la aurícula, sino está naciendo acá en el ventrículo. Pero el ritmo todavía sigue este patrón. Por eso que la taquicardia ventricular, si ustedes observan, es regular. O sea, si te das cuenta, todo viene en un mismo ritmo, ¿no? Porque el corazón, ¿no? Hace esto. Pero la activación ya no es en aurícula, sino en ventrículo, abajo. Y de pronto, ¿no? De pronto, el corazón se cansa y comienza a hacer esto. Y ahí es donde nace la fibrilación ventricular, porque se hace todo totalmente, ¿no? Quiere activarse, pero se vuelve, ¿no? Por eso que vemos todo ese irregular, ancho, ¿no? Y de pronto vemos que se para, pero
en las partes periféricas, ¿no? O sea, de la parte de la base del músculo miocardio, donde está la fibra de Purkinje, hay ciertas intentos de activación. O sea, el músculo miocardio se para, pero en la base, ¿ya? Intenta hacer como un tipo de activación, ¿no? Un tipo de activación. Eso ya es la actividad eléctrica sin pulso. Y cuando ya no hay nada de activación, es la asistolia. Ya no hay nada. Y si nosotros no hacemos nada, en cuestión de minutos, esta persona va a fallecer. ¿Mm? El latido del corazón. Claro, nuestra actividad eléctrica del corazón para que haga el sistema o el ciclo cardíaco, que es el S1, el S2, conocido como sístole y diástole en la parte muscular fisiológica, ¿no? Es el llenado, contracción y es la relajación. Para que se dé esa actividad muscular, tenemos como parte de su funcionalidad del músculo miocárdico la actividad eléctrica, ¿no? De ahí nace, sabiendo que nace fisiológicamente del nodo sinusal que está ubicado en la aurícula del lado derecho, en la base de la vena cava superior, ¿no? Desde ahí comienza la actividad. Y justamente cuando comienza como que me están preguntando, el latido, cuando comienza ahí en el nodo sinusal, nuestra frecuencia cardíaca va a ir entre 60 a 100, pero cuando por algunos motivos se puede dañar y no comienza en el nodo sinusal, sino comienza en el nodo AB o nodo auriculoventricular, la frecuencia baja y, y, y baja y vamos a ver que hay entre 40 a 60 por minuto. Por eso cuando aparecen los famosos bloqueos auriculoventriculares, especialmente cuando tenemos de segundo grado, MOVI 2 o de tercer grado, vamos a ver que hay una bradicardia muy marcada, ¿no? Justamente por... Y otra más, gracias por tu pregunta. Zapata. Dice, buenas noches, puede hablar sobre la parada cardíaca por deshidratación. A ver, la deshidratación por sí no es tanto el problema, o sea, no es tanto la pérdida de volumen. El problema radica en la pérdida de electrolitos, ¿no? Especialmente el potasio, ¿ya? La hipocalemia, recordemos que el potasio le va a dar la contractilidad del músculo miocárdico, ¿ya? Entonces, una hipocalemia lo que produce es disminución, ¿no? De la contractilidad del músculo. Por eso que si tú haces, imaginemos que haces una jeca, esas bravas, por arriba y por abajo, ¿no? Puede ser una Shigella o un E. coli, y no repones, te vas a dar cuenta que tu músculo queda totalmente débil. Quieres agarrar algo y no tienes esa fuerza para agarrar. ¿Y por qué no tienes? Porque has perdido potasio y tu músculo no tiene la tonalidad como para poder agarrar con fuerza como siempre lo hacemos, ¿no? Ahora, por el otro lado, ¿ya? Hay una relación directa entre el potasio y otro electrolito más, que no es el sodio, sino es el magnesio. ¿Ya? Es el magnesio. Y quiere decir que cuando yo pierdo potasio, no solamente pierdo potasio, sino también pierdo magnesio. Y de repente algunos no lo toman en cuenta, ¿no? Dicen, ah, pero es magnesio, pero no. Como les había mencionado, el magnesio tiene de repente no una funcionalidad tan así evidente como el sodio, como el potasio, pero sí también una hipomagnesemia, o sea, una disminución del magnesio, te puede conllevar a que tu corazón
haga una arritmia y esa arritmia se llama taquicardia ventricular polimórfica o conocida como torsade de Poynting o torcida de punta, ¿no? Y por eso que dentro del manejo farmacológico de las arritmias de complejo ancho está el sulfato de magnesio. Y por eso le decía, no solamente es que pierdas potasio, sino que también pierdes magnesio y puedes hacer esta arritmia, ¿no? Ahora, otro problema muy aparte del problema cardíaco, ¿ya? Es que una hipocalemia, especialmente en niños pequeños, puede producir un hilio paralítico. Por eso que los niños que están con diarrea se habrán dado cuenta que ni bien paran o hacen parar los vómitos, los vómitos, automáticamente comienzan con tolerancia oral con líquidos que permiten la rehidratación. O sea, hablando de deshidratación, básicamente la hipocalemia puede también llevar a problemas de paro. Gracias por su pregunta. Ah, ya, no había visto más abajo. Dice deshidratación en actividad física. Sí, igual también. El problema ya es ahí el potasio igual, ¿no? Por ejemplo, mucho tenemos los casos, por ejemplo, de los físicos culturistas. No había visto la parte de abajo, deshidratación por actividad física. A ver, si tú solamente trabajas, y no te deshidratas, ¿ya? Puede suceder porque de repente no puedes desocuparte, tú trabajas y no tomas líquido y sudas y no tomas líquido, no vas a llegar a un paro. Lo que sí va a suceder es que tu riñón va a comenzar a producir lo que se llama una insuficiencia renal funcional. Tengan mucho cuidado, porque hay personas que se dedican solamente a trabajar, no se hidratan, no se hidratan, ¿no? Siguen trabajando, sudan, ¿no? No toman agua, no toman, siguen, ¿no? En esos casos, no vas a llegar al paro, definitivamente, porque tu cuerpo va a intentar compensar, jalar líquido donde sea, igual después de 4, 5, 6, 8 horas en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, en un momento vas a tomar algo de líquido. Entonces te va a compensar en algo. Pero ese tiempo que no te has hidratado, ¿ya? Sí puede producir, ¿ya? Insuficiencia renal funcional. Y quiere decir que tu riñón se puede tapar y vas a terminar en diálisis. Tenemos una colega en Huacho que en tiempo del internado se queda sus 8, 12 horas sin comer, sin tomar agua porque probablemente no tenía los recursos. Terminó el internado y terminó el internado con el riñón fregado. Ahora dializa. Tengan en cuenta que es en cuanto a deshidratación por actividad física, ¿no? Pero no, no, no vas a llegar al paro por la actividad física, ¿no? Lo que vas a producir que tu riñón se tapone. Pero por deshidratación, producto de pérdida, que puede ser por cuestiones, ya, deshidratación por cuestiones patológicas también o por cuestiones bacterianas, sí pudiera llegar a un paro cardíaco. Y ahora, ¿por qué digo deshidratación funcional? O por ejemplo, existe un cuadro que se llama, así como existe la diabetes mellitus, que su origen es el páncreas y que no tenemos, en algunos casos, falta receptores para coger la insulina, o en otros casos no tenemos, ¿no? La insulina adecuada para poder compensar los hidratos de carbono que hemos consumido, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Así como existe la diabetes mellitus, también existe la diabetes insípida, ¿ya? En la diabetes insípida que se da en el riñón, la persona orina, orina, orina,
y tiene que utilizar pues, su medicamento para poder intentar compensar por un lado y por otro lado tiene que ingerir líquido. Si no, su cuerpo mismo, así no tome, elimina líquido y puede llegar a la deshidratación. ¿Ya? Ese es otro cuadro patológico que es la diabetes insípida, que podría llevarnos a una deshidratación también. ¿Ya? Si no tomamos el medicamento adecuadamente o no nos hidratamos, aquí. Pero por actividad física como tal, ¿ya? No, imposible que nos llegue a un paro cardíaco. Lo que sí nos va a tapar el riñón si no tomamos. Hay que tener mucho cuidado. Ah, ¿hay otra pregunta? No, ahí nomás tenemos las preguntas. Muy bien. ¿Hay más preguntas? No. Bueno, si hay más preguntas, por favor lo hacen, con gusto. Gracias por sus preguntas. Miren, ahora, a nivel general, sabemos que por cada minuto que la persona deja de iniciar una reanimación, ¿qué sucede? La persona pierde un 10% de supervivencia. O sea, por cada minuto que perdemos, la persona pierde un 10% de supervivencia. Después de los 10 minutos, definitivamente tenemos un daño neurológico irreversible. Irreversible. Y por eso que ahora, a partir del año 2020, en la cadena de supervivencia le han aumentado un eslabón más, que es el recovery, que lo han vuelto a considerar en el año 2025, donde debemos de comprometer a la familia, porque a más tiempo que podamos nosotros intentar reanimar o demorarnos iniciar la reanimación, definitivamente la persona va a tener mayor daño neurológico. Por eso que se habla que por cada minuto que perdemos de iniciar la reanimación, se pierde un 10% de supervivencia. Ahora, en cuestiones bioéticas, también se ha considerado para esta oportunidad, sí se recomienda de que si nosotros encontramos una persona con alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad que no va pues a producir pues algún beneficio, más bien vamos a llevar un canalizamiento terapéutico, es que deberíamos de informar a la familia, ¿no? En este caso, el personal médico debe de conversar con la familia y ponerle los puntos, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde hay personas encefalopáticas, metastásicas, ya con trastorno de sensorio, con trastornos de coagulación, edematizados, y que definitivamente parte del cuadro, aunque no quisiéramos, es la muerte. Y a veces hay familiares que, bueno, su voluntad es que le sigan dando al familiar hasta el último, pero a veces es bien lamentable cuando ya hay un encarnizamiento, ¿no? Que le ponen catéter, le ponen línea arterial, le ponen catéter de alto flujo para dializar, y al final de cuentas el paciente ya se sabe cuál va a ser su destino. Mayor sufrimiento para la familia, para el paciente, ¿no? Pero eso tiene que ser conversado, porque nosotros no tenemos una ley en nuestro país. No es como en Estados Unidos que sí existe una ley. Si usted ve en las series americanas, entre el médico jefe o el médico líder y dice, a ver, ¿quién está? Ya no reanimación, cama tanto, y se acabó porque hay una ley que lo respalda. En un momento determinado, el doctor Vigo, cuando estaba todavía en el Consejo Peruano de Reanimación, supimos que estaba intentando hacer una ley para poder lograr un posicionamiento de la reanimación, ¿no? Y todos los beneficios y todas las cosas que conlleva como tal, ¿no? Pero sin embargo, bueno, no progresó, hasta donde hemos sabido, no ha llegado más. Y definitivamente le quedó. Entonces,
Si bien es cierto, existe unos principios bioéticos de la reanimación, donde nosotros no debemos respetar la autonomía, debemos ver la beneficencia, la no maleficencia y la justicia en cuestiones de la reanimación, pero también hay que sincerarnos que en nuestro país, dado que no hay una ley, cuando sucede un paro, es mejor que la familia te vea corriendo con tu coche de paro a que no lo haga. Porque la familia si no te va a denunciar por negligencia o por omisión. Claro, alguien dirá, oye, no, pero ese es el médico. No, cuando denuncian, denuncian a todo el equipo. Claro, lógicamente, después de 5 años, 3 años, 4 años, te dirán, sí, efectivamente, licenciado, doctor, señor, al técnico, usted no tenía nada que hacer ahí, era un caso, un paciente metastásico que ahorita va a fallecer, pero para entonces tú has gastado en abogado, has gastado en tiempo, te has estresado, hasta te puedes enfermar. Porque la familia no te denuncia por vía civil, que es por plata, te denuncia por vía penal, que es para meterte preso. Y entonces, dado las situaciones y dado los antecedentes, es mejor que la familia te vea corriendo con tu coche de paro a que después tengas problemas. A menos de que la familia haya determinado y haya decidido que no se le haga ningún procedimiento invasivo, ¿no? Por eso es importante que el personal médico del servicio o del área o el turno, pues converse y se sincere con la familia para que de esa manera pues puedan llegar a un acuerdo y por el beneficio tanto de la persona y también pues una cuestión ética también de la situación que pasa el paciente. Pero son situaciones que cada uno en su momento, pues y en su lugar, tienen que ir pues protocolizando, tienen que ir estandarizando, porque si no, de ahí tenemos los problemas, no de uno, sino de todos. Para compartir otra pantalla. Muy bien, entonces vamos a comenzar un poco. Entonces, cuando hablamos de la reanimación cardiopulmonar, definitivamente hemos visto que muy importante es el tiempo. Está dividido el RCP en RCP básico y avanzado. No hay intermedio, no hay más, es básico, avanzado. Básico con lo que tengamos a la mano y el avanzado sí ya es con manejo de drogas, manejo pues de vía aérea avanzada, instrumental, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la RCP, como les decía, es una carrera contra el tiempo. Cuanto más rápido iniciemos la reanimación, va a ser mucho mejor. Definitivamente vamos a evitar daño neurológico. Estamos analizando, estamos viendo que hasta los 4 minutos no hay daño neurológico. Pero a partir de los 4 minutos hacia adelante se insertan los problemas neurológicos que puede tener la persona. Es así que por cada minuto que pasa, nosotros perdemos un 10% de supervivencia de la persona por cada minuto. Por eso es importante tomar las previsiones y tomar la decisión más adecuada cuando nosotros tenemos nuestro paciente. Y no es otra cosa que comenzar la reunión. ¿Es difícil determinar que una persona está en paro? No, no se desesperen en poner el monitor. Primero, miren su paciente, pulso, respiración. No hay pulso, no respira, ya está en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por ahí tenemos que comenzar. Por eso yo muchas veces llego a diferentes lugares y les pregunto, digo, ¿cómo evalúa usted un paro?
No, que pongo el monitor, que pongo mi desfibrilador. No, ¿cómo yo sé que está en paro? Mis ojos y mi dedito, nada más. De repente la persona está en paro, de repente está encefalopático, de repente está hipoglicémico, ¿no? Por último, de repente está con una arritmia, ¿no? Hay tantas cosas que podemos ver. O sea, alguna persona dice, oye, mía, no responde. Ya, ese es el primer punto, que tú evalúas la parte neurológica, pero después viene pues, la pulso y respiración, ¿no? Entonces, muy importante, tus deditos y tus ojitos, para poder determinar que estás ante un paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Entonces, definitivamente hay momentos donde no podemos luchar contra lo imposible, ¿no? Por ejemplo, en este caso, comprime, comprime, ventila, ventila. No va a salir. Por ejemplo, si llega un paciente con una coloración cadavérica, ¿le reanimaríamos? Si una persona llega con una coloración cadavérica, ¿lo reanimarían? ¿Reanimarían a una persona que ya? No, bueno, porque está fallecido. Toda persona con una coloración cadavérica es una persona fallecida. ¿Qué es lo que normalmente debemos hacer? Porque se van a dar cuenta que entre las 5 a las 7 de la mañana siempre nos llegan esos pacientes. O bueno, no tanto los pacientes, no el familiar los trae entre las 5 a las 7 de la mañana. ¿Y por qué? Porque en esa hora el familiar se va a ir a trabajar, entra a mirar a su abuelito, su mamá que ya es mayor, y de pronto lo ve mirando arriba con todo porque se ha aspirado y lo ve y ese momento lo carga en su carro, busca un taxi y nos lo trae corriendo. Dice, sí, ahorita estaba respirando, ahorita estaba respirando. Ingresa y tú le miras y te das cuenta que eso pues no es de ahorita. Eso es 2, 3 horas, o chupete, está la señora. Y es lo más fácil es cuando vemos así, ni bien entra, ponerle las palas para que el familiar vea que no hay función vital. Porque no hay otra forma que puedes demostrarle a la familia que ya está llegando cadáver. Tú le pones las alas y va a salir las historias. Y ves toda la coloración cadavérica de la persona y chupetito, ¿no? Pero a veces también hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, probablemente muchos de nosotros tengamos en la retina el caso que sucedió en Tarapoto, ¿no? Resulta de que dos motos, bueno, una moto se había chocado con otra y el conductor terminó falleciendo. El conductor era hijo de una enfermera del hospital de Tarapoto. Le avisan a la mamá, ¿no? Ya el joven estaba tirado en el suelo, lo habían tapado con cartón, esperando pues que venga el fiscal y con los policías y hagan pues la toma y el levantamiento del cuerpo, ¿no? Pero la mamá le avisan que su hijo ha tenido un accidente, la mamá ya corriendo, con una moto se ve en las imágenes, el amor de madre, el dolor de familiar directo, saca los cartones, lo toca dentro de su desesperación, le comienza a masajear, ventilar, hasta que alguien le dice ya no deja. Es igual también, ¿no? Nosotros, si llega una persona ya en estado cadavérico, por más que seamos expertos reanimando, no le vamos a sacar, no le vamos a sacar.
A ver, ¿estarán así? No creo, ¿no? No creo que estén así. Veo que me han respondido, así que no creo que estén así. No creo que estén. ¿Estarán así sentaditos? No, no creo, ¿no? ¿Verdad? No, no, no están así. Muy bien. No sé si habrá alguna otra pregunta con gusto de poder, vamos a avanzar un poco más y mañana queda otros temas más. Entonces, en el año 2005, y con este ya acabamos, nos dan, pues, porque antes, si ustedes revisan literatura de hace 20, 25 años, porque recordemos que a partir del 2000 se arrancó haciendo ya cada 5 años, ¿no? Antes del 2000 se daba cada 4, cada 5, cada 7 años las reuniones, pero a partir del año 2000 ya se queda en hacerlo cada 5 años, ¿no? Se ha cumplido, de hecho, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025. Estamos yendo bien. La quincena de octubre de cada quinquenio se hace la reunión y se ve los cambios, ¿no? Entonces, si nosotros nos miramos hace 25 años atrás, la cadena de supervivencia solamente eran cuatro, nada más. Si ustedes lo miran, eran cuatro. Y solamente lo teníamos a nivel extrahospitalario, ¿no? Acá. Estos cuatro nomás había. Era pues activación de respuesta de emergencia, RCP de calidad, desfibrilación y soporte vital avanzado. Hasta ahí acababan las cuatro. En el año 2000, ¿no? Dicen, no, aumenta un quinto, ¿no? Cuidados post-paro cardíaco. ¿Por qué? Porque después que sacan RCP avanzado, ¿de dónde lo van a llevar? A una UCI, ya, quinto. En el 2005, ¿ya? Teníamos 5 eslabones, pero no dicen, oye, no, la reanimación no solamente se hace en la calle, no se comienza nada más en la calle, también comenzamos en el hospital. Por ejemplo, alguien están haciendo una endoscopía, de pronto hace reflejo vagal, síndrome de Brugada, paro. Alguien le está haciendo una colonoscopía, síndrome de Brugada, paro. En los servicios, alguien le está poniendo sonda nasogástrica, reflejo vagal, paro. Entonces, sucede, o sea, sucede el paro en el hospital, afuera, adentro, todo lado puede suceder. Entonces, en el 2005 nos dan 2 km de supervivencia, para nivel extrahospitalario y para nivel intrahospitalario. 2 km. Así hemos pasado en el 2005, 2010, 2015 y en el 2020 nos aumentan un sexto eslabón, ya que es la parte de recovery o recuperación. No dicen ya, una vez que la persona pues no sale del paro, ¿no? ¿Dónde tiene que ir? Tiene que ser apoyado por la familia. Porque si la familia no la apoya, va a ser síndrome de postrado, va a ser su LPP, va a ser una neumonía aspirativa y producto de esas complicaciones, viniste a la sociedad. Entonces, importante el apoyo de la familia. Pero también, personalmente le digo, si bien es cierto eso lo que dice a nivel internacional, a veces la familia quiere asumir el hecho de poder dar la respuesta a la familia. Pero ¿qué pasa al respecto? ¿Ya? La familia se va a cansar. Claro, un día, 2 días van a moverlo, van a aspirarle, pero ¿y después? ¿Y después? ¿No? Les cuento una experiencia rápida nomás. Un amigo me llama, me dice, ¿sabes qué, Julio? Tenemos un paciente ahí en Almenara, le dio un paro, hipoxia cerebral, ha quedado postrado, traqueostomizado.
ya la traqueostomía. Poco tiempo, mejoró, terapia, la familia vive en el Agustino, cerca al Almenara. Le decían, le sacan la tráqueo, comienza a respirar, pero no podía deglutir, así que le pusieron sonda. Necesitaba su sonda nasogástrica para alimentación. Hasta ahí todo estaba correcto. Cuando me llamaron por ser amistad de un amigo, ellos vivían en una casa de 3 pisos, 3 hermanos. mm, la persona era pues, soltero. Primer piso, la hermana le acondicionó un cuarto y se iban a turnar un día cada hermano. Ta, 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 ta. Comenzaron bien, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A los 3 meses ya estaban cansados. Ya no bajaban a verlo, él gritaba, le daban su medicamento para que se tranquilizara, su Aldol, se dormía, terminó aspirándose y a los 6 meses terminó falleciendo, ¿no? Hay cosas que todavía tenemos que trabajar a nivel de la sociedad, ¿no? Hay muchas cosas. 2020 nos dan este sexto eslabón, que es la recuperación, que es el comprometer a la familia, ¿ya? Pero en el 2025 nos dicen, bueno, tanto se da en la calle como a nivel intrahospitalario, entonces solamente se queda una sola cadena de supervivencia. Es así que ahora en el 2025 solamente manejamos una sola cadena de supervivencia, tanto para casos intrahospitalarios como casos extrahospitalarios. Y comienza con el reconocimiento y activación de la emergencia. Si estoy en la calle, marcaremos el número de emergencia de nuestro país, que es el 116. Claro, yo entiendo que de repente hay equipo SAMU, pero recordemos que el SAMU no hay en toda parte de nuestro país, pero sí hay el cuerpo de bomberos. Hay que trabajar mucho en la parte prehospitalaria, sí tenemos que trabajar mucho. Hay bastante que trabajar. Deberíamos tener un centro regulador único donde todos se inserten y puedan trabajar todo entrelazado para evitar pues, duplicidad de funciones y hacer un trabajo mucho más efectivo. Pero para nuestro país han asignado el número del 116 si estoy a nivel extrahospitalario. Si estoy a nivel intrahospitalario, tenemos dos formas. Bien el sistema de timbre o bien el sistema de perifoneo. Si es sistema de timbre, quiere decir que 2 timbres indica que la persona está en paro. Un timbre que la persona está crítico o mal. En uso de perifoneo, si dicen código rojo, quiere decir que el paciente está en paro. Si dicen código amarillo, que el paciente está. Una vez identificado, como le decía, no necesitamos tanta tecnología, mis 2 deditos y mis ojitos para determinar si estoy en un paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio. Identifico que estoy en un paro cardiorrespiratorio, comienzo con mi masaje cardíaco. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2. Si tengo a la mano un desfibrilador, puedo hacer uso del DAE, ¿no? Si tuviéramos. Y si en ese momento llega algún equipo de avanzada, ¿no? Que puede ser SAMU, puede ser los bomberos o algún equipo de respuesta, pues comenzamos con el RCP avanzado.